Bendito es tu nombre, Señor Jesús, desde ahora y para siempre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Colocamos delante de ti nuestras vidas, Señor. Venimos a tu bendita casa de oración y nos deleitamos en tu presencia, Señor, declarando que sin ti nada somos, Señor, que tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas, amado Jesucristo. Padre, coloco delante de ti este mensaje, coloco delante de ti a cada hermano, a cada hermana que ha venido, a todos los hermanos que nos escuchan a través del Facebook, Señor. Los coloco delante de ti para que tú los bendigas y los llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero colocar delante de ti este mensaje, Señor, que he traído para esta noche. Quiero pedirte que por tu Espíritu Santo uses mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar con denuedo, con poder y autoridad tu bendita palabra, Señor. Y mientras predico tu palabra, seas tú confirmando este mensaje con señales, con prodigios, con proezas. Seas tú sanando en el nombre de Jesús a todo enfermo, Señor. Seas tu Padre, en el nombre de Jesús, levantando al cautivo, libertándolo, Señor, dando vista al ciego, Señor, y haciendo que el sordo oiga, Padre, en el nombre de Jesús, y aun que el paralítico se levante y que el muerto se levante, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Predicaré tu palabra para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios, del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, dice amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, querido hermano, Dios le bendiga. Pueden sentarse. Gloria al nombre de Cristo. Que Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Amén. Vamos a hablar palabra de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. No conocemos el autor de Hebreos. Unos dicen que es Pablo, otros dicen que es otro discípulo, otro apóstol. No se sabe a ciencia cierta quién es el autor de los Hebreos, pero es una carta de mucha importancia para el pueblo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos a darle lectura a esta palabra en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y lo haremos en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, número 1. Número 2, de la fe en Dios. Número 3, de la doctrina de bautismos. Número 4, de la imposición de manos. Número 5, de la resurrección de los muertos. Y número 6, del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así que a partir de hoy, mis hermanos, vamos a estudiar un tema que es de vital importancia para el cuerpo de Cristo, acerca de los 6 fundamentos de la doctrina cristiana. Son 6. Recordemos: el arrepentimiento, la fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son 6 temas que vamos a tocar poco a poco. Hoy vamos a dedicarnos a la introducción. Vamos a dedicarnos a Hebreos capítulo 6 y a definir qué es un fundamento. ¿Okay? ¿Qué entendemos por la palabra fundamento? Fundamento es el principio o es el origen en el que se asienta una cosa, o el motivo o la razón principal o básica de algo. Eso es un fundamento. En el latín es donde se encuentra el origen etimológico del término fundamento, y es el fruto de la suma de 2 componentes de dicha lengua, del latín: el sustantivo fundus, que es el sinónimo de base o fondo, y el sufijo mento, que es el equivalente al instrumento o al medio. Así pues, un fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla algo o alguna cosa. Eso es un fundamento. Puede también tratarse de la base literal o material de una construcción, o del sustento simbólico de algo.
la base o infraestructura sobre la que se erige un edificio y que sirve para distribuir por igual sobre el suelo el peso de este. Como la fuerza y solidez de un edificio dependen en gran parte de la fortaleza de su fundamento, se tiene que ejercer mucho cuidado al colocarlo. Lo mismo, mis hermanos, sucede con nuestra vida cristiana. Tenemos que tener mucho cuidado en el momento de colocar cimientos y fundamentos doctrinales en nuestras vidas. Amén. Es importante saber qué base doctrinal estamos colocando en nuestras vidas, para de esta manera poder permanecer siempre firmes y estar en pie ante las circunstancias y circunstancias adversas o vicisitudes que golpean a diario nuestras vidas. Es importante nuestro fundamento colocarlo siempre en Cristo, la roca. Por eso tenemos que cavar y ahondar. Y al cavar y ahondar, eso determina humillarnos en la presencia de Dios. Porque el que se humilla será exaltado, y aquel que se exalte será humillado. ¿Cuántos dicen amén? La misma palabra dice que Dios da gracia al humilde, pero Dios al soberbio lo resiste. Amén. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, 24. Alabado Dios. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 7, 24. Vamos a estudiar un poco acerca de los dos cimientos o los dos fundamentos que habla Jesucristo. ¿Estamos? Si lo encontraron, digan amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7, 24 al 27. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera, sea oveja, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, sea un misionero, cualquiera, Amén. pues que me oye estas palabras y las hace, amén, le compararé a un hombre prudente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Recuerdan las vírgenes prudentes? Tenían sus vasijas llenas de aceite, ¿verdad? Y por tanto su lámpara encendida. Pero habían unas insensatas, unas que tenían un desorden espiritual impresionante. Gloria a Dios. No oraban, no ayunaban, se congregaban de vez en cuando, no estaban listas, su aceite escaseaba, su vasija no podía retener el aceite, Amén, gloria a Dios. quizás estaba rota por descuido, no podían alumbrar. Amén. Y Jesús está hablando en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Amén. Amén. Que edificó su casa sobre la roca es Cristo. Amén. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, que representa a cualquiera de nosotros, Amén. y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lo mismo, los mismos problemas. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, mis hermanos, que nuestras vidas estén fundamentadas en la persona de Cristo. Amén, gloria a Dios. Cristo es la roca. Amén. Tenemos que ser, hermanos, en todo cristocéntricos. ¿Cuántos dicen amén? Y por tanto debemos movernos no por emociones, no ser almáticos, sino ser dados a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver qué dice lo mismo acerca de los dos cimientos. Lucas capítulo 6, 46. Alabado Dios. Lucas capítulo 6, verso 46. Alabanza a Dios. Miren lo que dice acá. Verso 46 de Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Recordemos que dice Mateo capítulo 7, 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace o el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha diferencia entre el que dice y entre el que hace. Amén. Amén. Dios se complace más con el que hace.
¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Entonces dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Gloria a Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cavar y ahondar, eso suena algo importante. Gloria a Dios. Tenemos que cavar, mis hermanos. Amén. Tenemos que buscar con esmero, humillarnos delante de la presencia de Dios. Porque cavando es que colocamos el fundamento, el cimiento. Amén. Y ahondó, tenemos que tener profundidad espiritual. Hoy en día nos enfrentamos y encontramos en todo el mundo la iglesia más anoréxica, la iglesia que no estudia la Biblia. Muchos creyentes que hoy día se conforman con un sermón dominical, pero no buscan, no ahondan, no profundizan en las Escrituras. Gloria a Dios. Amén. Hay que profundizar, hay que ahondar, hay que buscar con esmero hasta encontrar lo que se ha perdido. Amén. Entonces dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa o su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria a Dios. En Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, Alabado sea el Señor. mire lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 3, gloria al nombre de Cristo, Gloria a Dios. versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, miren, conforme a la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Gloria a Dios. ¿Qué hace un arquitecto? Si va a construir una casa o si va a construir en su defecto un edificio. Un edificio implica que el perito arquitecto contrate maquinaria pesada, haga un hoyo en la tierra, ahonde, profundice, saque la tierra hasta encontrar la parte más sólida de la tierra. Ahí coloca prácticamente el cimiento, ahí en la piedra angular. Coloca la piedra angular como base de la edificación que va a levantar, y a partir del fundamento, dependiendo la altura que tenga el edificio, es que va a reposar el edificio. Amén. Gloria a Dios. Dependiendo la altura. Si es un edificio, digamos, de 10 pisos, yo creo que tiene que cavar como mínimo 3 a 4 pisos abajo, Gloria a Dios. para que todo el peso del edificio repose sobre el fundamento que se coloca una vez. Amén. Gloria a Por eso es importante, como hijos de Dios, cavar y ahondar y colocar el fundamento. El fundamento es Cristo. Es la sana doctrina, es la doctrina de Cristo, la sana doctrina de los apóstoles y de los profetas del antiguo pacto. Los apóstoles del nuevo pacto y los profetas del antiguo pacto. Amén. Entonces es importante. Dice entonces en 1 Corintios capítulo 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, qué responsabilidad de cada uno de nosotros ver cómo estamos edificando nuestra casa Amén. espiritual. Gloria a Dios. Por ejemplo, si tú vas a hacer tu casa, obviamente tú vas a utilizar los mejores materiales. Y aún si eres un arquitecto, vas a utilizar lo mejor de lo mejor para hacer tu casa. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en el momento de edificar nuestra casa espiritual, porque nosotros somos edificio de Dios y somos labranza de Dios. Amén.
Somos responsables delante de Dios cómo estamos edificando nuestras vidas delante de Él. Si estamos colocando un cimiento verdadero basado en Cristo, o si estamos colocando un cimiento falso, endeble, basado en arena. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sobre el que edifica sobre la roca, vienen ríos, vienen circunstancias adversas, vienen problemas, vienen pruebas, vienen fuertes vientos, y muchas cosas van a golpear nuestra vida de una u otra forma. Gloria a Dios. Pero lo importante es si hemos edificado en Cristo o si hemos edificado en la arena. Aleluya. Tanto el que edifica en la arena como el que edifica en la roca, que es Cristo, a ambos les vienen los mismos problemas. A ambos el mismo río va a golpearles con ímpetu. Amén. El mismo viento contrario va a golpear y va a azotar con fuerza. Amén. Las mismas circunstancias, las mismas pruebas, los mismos problemas. Por eso es importante edificar nuestras vidas espirituales Gloria a Dios. y colocar el fundamento en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante estos 6 fundamentos. El primero, recordemos, el arrepentimiento verdadero o el arrepentimiento de obras muertas. Amén. Que son aquellas obras que antes utilizaban para justificarnos, y las utilizamos para decir: yo soy salvo porque hago buenas obras. Amén. La salvación, empezando, que no depende de las obras que hagamos o dejemos de hacer. La salvación es por la fe y es por la gracia de Dios. Aleluya. De nosotros depende tener fe en Cristo, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Amén. Amén. Pero nos habla la Biblia de un arrepentimiento de obras muertas, y son todas aquellas obras con las cuales nos autojustificábamos, aquellas obras las cuales Dios ve como trapos de inmundicia. Gloria a Dios. Porque las obras son importantes, obviamente que sí, y hay que mostrar la fe por medio de las obras, obviamente, Amén. Gloria a Dios. pero a partir de un corazón arrepentido y limpio delante de Amén. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si el corazón no está arrepentido y si la gente se pretende valer de buenas obras para ser salvos, Dios ve esas obras como trapos de inmundicia. Y eso es lo que dice Isaías, capítulo 66. Alabado sea Dios. Quiero que me acompañen, por favor. Isaías Aleluya. 64:6. Corrijo. Isaías 64:6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o nuestras obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, nuestra justicia, nuestras propias obras, cuando no provienen de un corazón arrepentido, Dios las ve como trapos de inmundicia. Amén. Gloria a Dios. ¿Y saben qué son trapos de inmundicia? ¿Saben qué son trapos de inmundicia? Amén. Las toallas higiénicas que usaban las mujeres en el antiguo pacto. Amén. Amén. Eso son las obras de un corazón no arrepentido. Las obras del creyente son para premios, posiciones y galardones, no para salvación. ¿Hay que hacer obras? Claro que sí, porque nosotros no hacemos obras para ser salvos, antes bien, porque somos salvos, hacemos buenas obras. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Entonces el primer fundamento es el arrepentimiento de obras muertas. Amén. Todo lo que hicimos en el pasado, todo lo que quedó allí en el pasado, todo ha sido cubierto, tapado y lavado por la sangre de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y no debe de traerse a la memoria las cosas pasadas, Amén. ni recordarnos del tiempo antiguo, como dice Isaías 43:18. Alabanzas a Dios. Isaías capítulo 43, versículo 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay gente que vive en el pasado todavía. Y recuerda, mis hermanos, que cuando el diablo, y Jehová lo reprenda, Amén. venga a recordarte el pasado, tú recuerdas el futuro Amén. que le espera, el lago de fuego. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios.
Entonces, mis hermanos, no debemos de permitir por ningún motivo que el enemigo use nuestro pasado para condenarnos. Amén. Que el enemigo use el pasado para hostigarnos, para aprisionarnos, para atarnos y detenernos en nuestro progreso espiritual, en nuestro avance. Amén. Pero sí debemos, mis hermanos, arrepentirnos de las obras que creíamos antes para salvación, en la cual nos fiábamos, nos confiábamos. ¿Qué fue lo que hizo primero Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero en el momento que pecaron? Y cuando escuchan la voz del huerto, de Dios ahí en el huerto, y le dice: Adán, ¿dónde estás? Se esconden. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron cuando pecaron? En el mismo instante que pecan, se les abren los ojos, ¿verdad? Y se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué es lo primero que hacen? Dice que cosen hojas de higuera. O sea, hacen obras con sus manos. Cogen higueras que representan las justicias y las buenas obras, y hacen delantales o taparrabos y se cubren. Así está el hombre hoy día. El hombre religioso pretende hacer buenas obras para ser salvo. Gloria a Dios. Y él piensa dentro de sí que la salvación depende de las obras que haga, no de lo que hizo Cristo por él en la cruz. Si hacemos obras para ser salvos, estaríamos ofendiendo a Dios y dándole una cachetada, diciéndole: Dios, no necesito de ti, yo soy autosuficiente y me puedo salvar a mí mismo. Yo no necesito de que hayas enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz. Yo, siendo buena persona, buen padre, buen hijo, buen esposo, me puedo salvar. No, eso tengo que hacerlo. Pero eso no me da salvación. La salvación es por la fe puesta en Jesucristo. Y de Dios por su gracia, porque Él le pareció dárnosla. No, nosotros merecíamos el infierno, la condenación, la llama, el gusano que nunca muere. Pero Cristo entregó a su Hijo Jesucristo. Dios Padre entregó a su Hijo Jesucristo. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea que alguien, si se está fiando de buenas obras, arrepiéntase. Por eso el primer fundamento que vamos a ahondar el próximo domingo que viene es acerca del arrepentimiento de obras muertas. Hoy es una pequeña introducción de cada uno. ¿Ok? El segundo es la fe en Dios. Amén. La fe. La fe viene de la palabra pistis, una palabra griega que significa fiel, verdadero. Debemos, mis hermanos, creer firmemente en la palabra de Dios, en la veracidad de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es verdad absoluta. ¿Cuántos dicen amén? Debemos también ejercer fe a través de confesar la misma palabra de Dios. Debemos, por tanto, conocerla, memorizarla, para poderla usar contra nuestro enemigo y contra sus circunstancias adversas. Cualquiera que teniendo fe en Dios y dijera ese monte: quítate y échate en la mar. Circunstancias, monte. Hay que hablarle a los problemas en el nombre de Jesús, en línea y en base a la palabra de Dios. Amén. Eso es fe. Debemos reconocer, mis hermanos, que no basta con simplemente memorizar la palabra de Dios y recitarla. Debemos también de vivirla. Amén. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Amén. Y es solamente así, mis hermanos, como la palabra de Dios adquiere valor y utilidad para nuestra vida en nuestro diario vivir. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, la doctrina de bautismos. Amén. La palabra bautismo proviene de la palabra baptizo, una palabra griega que significa sumergir completamente algo. Y lo que se sumerge, cuando sale del agua, no va a ser igual. Imaginémonos un frasco con tinta roja. Tú coges este trapo blanco y lo sumerges. Cuando tú lo sacas, va a ser rojo, no va a ser más blanco. Amén. Eso pasa cuando nos sumergimos. El bautismo, pero habla de doctrina de bautismos. Hay bautismo en agua, que es para arrepentimiento,
Y ahí hay bautismo en Espíritu Santo, el cual lo otorga nuestro Señor Jesús, el cual debemos anhelar y pedírselo a Él. Amén. El bautismo en agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro bautismo que no sea así está errado. Quienes deben de bautizarse en el nombre de Jesús para arrepentimiento son los judíos. Recordemos que en Hechos capítulo 2:36 dice: sepa ciertísimamente, casa de Israel, habla Pedro en el primer discurso, amén, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, los judíos se compungieron, se entristecieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos entonces? Dijeron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Pedro les dijo: Pedro, bautícense, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que el bautismo en el nombre de Jesús es inválido? No, es válido también, porque en el nombre de Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9. ¿Ok? Yo no sé por qué se pelean por eso, pero el bautismo para nosotros los gentiles tiene que ser como lo mandó Jesús. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. O sea, el pueblo que no es el pueblo de Israel es el pueblo gentil. Los que no sean israelitas somos gentiles. Judíos, Israel, la casa de Israel, el pueblo de Dios. Pero los que no son de la casa de Dios, de la casa de Israel, somos gentiles, es decir, las demás naciones. En Mateo 28, gloria al nombre de Jesús, Mateo capítulo 28, aquí una verdad impresionante. Mateo 28 versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder, todo dominio, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, le dice a los discípulos que eran judíos: por tanto, id. Es una orden directa, es la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos. La palabra griega talmid, o hebrea, algo así, talmid o tamid. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Subraya esto que es importante: a todas las naciones. O sea, a los gentiles, a los coín o a los coillín. Coín es la palabra gentil, que es la misma palabra pagano. O coillín es la misma palabra idólatra o gentil. O sea que nosotros, antes de estar estudiando la palabra de Dios y caminar en Cristo, andábamos adorando muñecos de madera, de piedra, de estuco, de bronce, de papel y de cartón. Gentiles por donde nos vieran. Gentiles porque no somos de Israel y porque andábamos detrás del palo. Entonces el evangelio nos llegó a nosotros los gentiles y dice: bautizándolos ¿a quiénes? A los gentiles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién obedecemos? ¿A Jesús o a Pedro? A Jesús. Dale palmas de alabanza. El bautismo en Espíritu Santo nos trae las manifestaciones de los dones espirituales. Es importante como creyente, porque este es otro bautismo. Uno es en agua para arrepentimiento. Amén. Y el otro bautismo, el cual lo otorga Jesús, es en Espíritu Santo y fuego.
Y Juan dijo: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras de mí viene uno que es antes que yo, el cual es primero que yo y es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. La palabra poder es dunamis. Y Jesús dijo: muchachos, quédense ustedes en Jerusalén, le dice a los discípulos, hasta que venga la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. El bautismo en Espíritu Santo y fuego otorga a la iglesia poder. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Lucas capítulo 24, 49: he aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. ¿Y esto se cumple dónde? En Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 1, versículo 4, vuelve a recordarle a los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y ahí sí, antes no, me seréis testigos no de Jehová, testigos de Cristo. Me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que el bautismo en fuego capacita a la iglesia para poder resistir también ante todo ataque del enemigo, y en medio del ataque poder tú seguir alabando al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? A veces la gente dice: pero este cristiano, mira los problemas que tiene, es tan atribulado que están los problemas que tiene, y mira cómo alaba a Dios. Porque tenemos el fuego de Dios y el gozo de Dios, que es nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? La imposición de manos, número 4, es importante. La imposición de manos. Alabado sea el Señor. Es importante, mis hermanos, cuando vamos a imponer manos, tener cuidado. No podemos imponer manos a la ligera, como dice la misma Escritura, porque participamos en pecados ajenos. Amén. Tenemos que tener el Espíritu Santo y aún el discernimiento de parte de Dios por su Espíritu Santo en el momento de a quién le ponemos manos y a quién no le ponemos, o de quién nos dejamos imponer. Amén. Es importante. Imponer manos a la ligera nos puede hacer cómplices de pecados ajenos. Consérvate puro, dice la Escritura. Busquemos y esperemos siempre la dirección de Dios, tanto para afirmar como para confirmar. ¿Cuántos dicen amén? La imposición de manos, bueno, a ver, en el antiguo pacto era muy normal que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, impusiera sus manos sobre la víctima, sobre el sacrificio, o el cordero, o la vaca roja, o lo que sea, y confesara los pecados de su familia, los de él y los del pueblo, para poder ministrar en el tabernáculo. O sea que al imponer manos se imparte. Es así como el sacrificio que representa a Cristo llevó el pecado tuyo y el mío. ¿Cuántos dicen amén? Cuando imponemos manos también es para impartir una sanidad, para ministrar sanidad, para impartir dones, para confirmar un llamado. ¿Cuántos dicen amén? O sea que las manos Jesús las utilizaba incluso para bendecir a los niños. Cuando se los presentaban a él, dice que él le imponía las manos a los niños y los bendecía. Hay liberaciones que se hacen por imposición de manos también. Hay sanidades. ¿Cuántos dicen amén? Y en Marcos capítulo 16,
Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera nada les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué más dice? Y los enfermos sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don de Dios que está en ti, que te fue dado, te fue impuesto por la imposición de manos del presbiterio. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la doctrina de imposición de manos es importante también. Entonces vimos primero el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos. Ahora estamos con la imposición de manos. Pero poco a poco llegará el día que vamos a ahondar en esos temas. Amén. El quinto, la resurrección de los muertos. Amén. Recordemos, mis hermanos, que no es tan importante dónde yace la persona en el momento que muere, sino a dónde va a pasar la eternidad. Amén. Pero tanto el que muere sin Cristo como el que muere en Cristo, ambos serán resucitados. El que muere sin Cristo será resucitado para el juicio del gran trono blanco, que sería después del milenio. El que muere en Cristo, que es parte de las primicias, será resucitado en el momento cuando Cristo levanta a la iglesia, cuando Cristo arrebate a su pueblo. Ese es el primer juicio que va a haber, la primera resurrección. Por eso dice: bienaventurado el que hace parte de la primera resurrección, porque la segunda es para muerte. En la segunda resurrección, los que están en el infierno, que se mueren sin Cristo, confiando en su religión, en sus creencias: yo creo en Dios a mi manera, yo sí que sé llevar bien la religión, yo no soy ni tan allá ni tan acá, no soy ni tan religioso ni tan mundanote. Eso los vomita Dios, son los primeritos que se van de cabeza el día que se mueren para el infierno, porque no han definido sus fronteras. Hay muchos que dicen: yo sí que sé llevar bien la religión, yo no soy tan radical, ni tan pandereta, ni tan fanático. Hay muchos que dicen así. No hay que ser tan legalista, no hay que ser tan extremista. Miren, mis hermanos, la Biblia se predica completa o no se predica. No podemos coger lo que a mí me convenga o lo que ustedes quieren escuchar. Yo la predico completa, guste a quien le guste. Así se predica la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hay dos resurrecciones. A ver, recuerdo. Primera de Pedro o segunda de Pedro, me corrigen ustedes, capítulo 4, verso 17. Segunda de Pedro 4, 17 creo que es. No, primera. Sí, primera de Pedro 4, 17 dice: porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. El primer juicio que se va a enfrentar el creyente luego del arrebatamiento de la iglesia va a ser el tribunal de Cristo. Y no es un juicio condenatorio, porque ya estamos allá arriba, ya estamos en la nueva Jerusalén. No va a ser un juicio condenatorio, sino que será un juicio de recompensa, de posiciones y de galardones y premios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero no comienza por nosotros, la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mira, mucha gente puede tener la religión que tenga. Hasta el diablo tiene su religión. Hasta el diablo es católico. Pero no importa la religión. Lo que importa, mis hermanos, es obedecer el evangelio de Cristo. Satanás, el diablo, no obedece el evangelio. Él cree en el evangelio, él conoce el evangelio, pero no lo practica, ni lo obedece, porque es padre de mentira. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Debemos ser, mis hermanos, instrumentos de Dios que motivan a las personas que están a nuestro alrededor
con la esperanza maravillosa y gloriosa de que algún día resucitaremos para estar con el Señor por siempre. Cosa que el religioso no sabe qué pasará el día que muera. O si viene Cristo, ¿qué pasa? Se queda, bueno, ¿y ahora qué pasa de ahí para allá? El religioso no sabe. Pero el cristiano, el creyente, el que cree el Evangelio, sabe de dónde salió y para dónde va. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, mis hermanos, debemos siempre saber que habrá una resurrección de los muertos, tanto para los justos como para los injustos, y que unos irán al cielo, mientras que otros lamentablemente irán al infierno. No debemos condenar a nadie, pues solo Dios sabe quién realmente murió siendo salvo o quién no. Por sus frutos los conoceréis. Alabanza a Dios. En Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, Alabanza a Dios. gloria al Señor. Versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén la iglesia? Los que mueren en Cristo. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice el verso 3: los entendidos, porque Dios nos ha dado entendimiento, ¿verdad? Para conocer que estamos en el verdadero, como dice en primera de Juan capítulo 5, 20. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia o la palabra de Dios a la multitud, si la enseñan bien, sin torcerla, sin adulterarla, como estrellas a perpetua eternidad. Bienaventurado el varón al cual cuando su Señor regrese le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, dándoles el alimento a su tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Enseñando la palabra tal cual como está escrita, hasta sin anestesia, como está escrita. Amén. Bienaventurado es ese varón. Pero hoy en día, mis hermanos, desafortunadamente enseñan lo que la gente quiere escuchar, o lo que el pastor le convenga y quiera enseñar y transmitir. Pero aquí se enseña, mis hermanos, o en las iglesias, que yo sepa, de sana doctrina, se enseña lo que Dios quiere que el pueblo oiga. ¿Cuántos dicen amén? El juicio eterno es esto. El juicio eterno se realizará al fin de los tiempos, y toda persona que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y que no haya sido inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Hay dos muertes, ¿verdad? La primera muerte ocurre cuando una persona muere en sus pecados y su alma es conducida al infierno. A ver, cuando una persona muere, su espíritu, sea buena o sea mala la persona, el espíritu siempre va a Dios, quien lo dio. Eclesiastés 12:7. Amén. El cuerpo va a la tumba y el alma va al cielo o va al infierno. Entonces la primera muerte es el infierno. Cuando aquel rebelde se muere, aquel pecador, borrachín, alcohólico, adúltero, fornicario, homosexual, mentiroso, avaro, idólatra, hechicero, avaro, todo el que se muere es su pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, la primera muerte, el infierno. Todas esas personas que se mueren sin Cristo o confiando en su religión van a dar al infierno el día de su muerte. Ahí queda, en el infierno. Pero en un día, para el juicio final, todos los pecadores se enfrentarán ante un juicio que es el juicio del gran trono blanco, donde Jesucristo estará sentado en el trono. El cielo y la tierra huirán,
Apocalipsis, capítulo, gloria al nombre de Cristo. Alabanzas a Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y dice: el juicio ante el gran trono blanco. Amén. Y vi un gran trono blanco, un gran, porque es grande, Gloria a Dios. así como nuestro Dios es grande. Amén. Y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró más para ellos. Los muertos grandes y pequeños. Versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Alabado sea el nombre. O sea que los niños también pueden calificar para ir al infierno, Amén. aunque de ellos es el reino de los cielos, pero siempre y cuando tú lo eduques en los caminos del Señor, que cuando fuere viejo no se va a apartar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Y vi a los muertos, dice Juan, vi a los muertos con mis ojos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, que es el dios Samaín, la calavera con la hoz, y el Hades, que es el infierno, es decir, todos los pecadores que están contenidos allí en el Hades o en el Seol o en el infierno, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, que todos los que estén contenidos en el Hades, en el infierno, algún día serán sacados de allí, se presentarán delante de Dios, se abrirán los libros y por las obras serán juzgados. Amén. Ahí en los libros según sus obras. Y se va a abrir otro libro, que es el libro de la vida. Obviamente su nombre no va a estar inscrito en ese libro, porque en ese libro solamente están inscritos los que han recibido a Jesús, los que han nacido de nuevo. Aleluya. Sus nombres obviamente no están ni van a estar allí escritos, Amén, así es. pero Dios va a llamar a lista y va a decir: ángel, perico de los palotes, ¿está escrito ahí en el libro de la vida? Santo. Y el ángel dirá: no, Señor, perico de los palotes no está escrito, láncelo al lago de fuego. Amén. Esa es la muerte segunda. Viene. ¿Y qué es el lago de fuego? Puede ser una constelación, un planeta que arde en fuego y azufre. Y fue construido, fue creado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fue creado antes que el mismo infierno. Porque en este mundo, en esta tierra, en el centro, en la parte más profunda de la tierra, en la endósfera, está el infierno. Y el lago de fuego fue creado antes que el infierno y que el mundo, que la tierra. Pero el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. Es decir, el contenido, los pecadores. Esa es la muerte segunda. Gloria a Dios. Y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, gloria a Dios. Hay dos juicios: el juicio del creyente, que es el primer juicio, luego del arrebatamiento, allá en el cielo. Y después de ese juicio, que es el tribunal de Cristo, vendrán las bodas del Cordero. Después vendrá la segunda venida. Cristo vendrá por la iglesia, ve por los judíos, porque la iglesia bajaremos. Amén. Vendrá el milenio, y después del milenio, sí, el juicio del pecador, o el juicio ante el gran trono blanco. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los dos rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Qué es un rudimento? Porque recordemos que en Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Ok? Gloria a Dios. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Amén. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento es el conocimiento básico de una ciencia o de una profesión. Eso es un rudimento. En este caso estaríamos hablando de lo que nos concierne, que es la doctrina de Cristo. La palabra rudimento
tiene dos connotaciones en griego. La primera es estoicheion y la segunda es arché. Estoicheion significa el primero de una hilera o el primero de una serie de cosas, y arché significa el principio de algo, las primeras lecciones de cualquier ciencia, doctrina o profesión. Arché significa también embrión, que es el estado informe de un ser orgánico. La palabra rudimento en textos como Gálatas capítulo 4, 3 al 9, Colosenses 2, 8 al 10, Hebreos 5, 12, significan estoicheoin, casi que no. Y en el texto de Hebreos 6, 1 significa arché. Esos rudimentos, como el autor de los libros del libro de los Hebreos dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo que se está refiriendo es, o lo que está diciendo es que la doctrina de Cristo para muchos cristianos es como un embrión o enseñanza en estado informe. El autor, en otras palabras, dice dejando ya los rudimentos o aquellos rudimentos, se refiere a elementos o símbolos, obras y primeras lecciones de las enseñanzas de Cristo. Vamos adelante, dice después, a la perfección o al conocimiento de Cristo, a un conocimiento más elevado o más maduro. El autor también está diciendo, no está diciendo ni sugiriendo que dejemos la doctrina de Cristo, sino que dejemos los rudimentos de ella. La palabra, cuando dice vamos adelante a la perfección, ahí se está refiriendo el autor del libro de los Hebreos, se está refiriendo completamente a perfeccionar, a ir a la madurez espiritual. El autor usa la palabra griega teleios, que significa completamente en el conocimiento de Cristo. Eso significa perfección, ir completamente al conocimiento de Cristo, la palabra. Y esta palabra perfección podemos asumirla como madurez. O sea que cuando la Biblia nos habla de perfección, se está refiriendo a madurez. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Esta perfección no es en cuanto a la moralidad o al comportamiento, sino más bien en cuanto a la perfección del conocimiento de la palabra de Dios o la madurez espiritual. Los rudimentos son la primera de las lecciones que a uno le dan en la enseñanza de algo, en este caso de Cristo. Pero si a uno lo mantienen atado a ese rudimento, ¿qué pasará? Que siempre será un embrión espiritual, en estado informe, que jamás crecerá. Bíblicamente hablando, un neófito o inexperto en la palabra de Dios. Gloria a Dios. El autor de los Hebreos, en Hebreos 5:13 y el verso 14, declara que todo aquel que participa de la leche, ese es inexperto. La palabra de justicia. Y es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea, perfección, para los que por el uso de la palabra de Dios tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, no podemos quedarnos con los primeros rudimentos. Son importantes, sí, para colocar la base, pero no debemos quedarnos allí. No tenemos que quedarnos allí. Amén. Amén, gloria a Dios. Es como tú con 30, 45 años y tú alimentándote con compotas o con leche materna. Es lo mismo. Entonces ya, ahí viene ya, si hemos crecido, ya el alimento sólido, ¿verdad? Amén. Miren que el niño cuando nace, lo primero que le dan es el calostro, después la leche de tarro, el seno, sí, el calostro, eso está en el seno materno, el calostro, la leche materna. Después le dan la compotica. ¿Qué más le dan a un niño chiquito? Las mamás, a ver qué más. El cereal, la coladita de plátano. Estas mamás como que no se acuerdan ya. ¿Ah? ¿Qué más? Los juguitos, suavecitos, todo eso, ¿no? Usted a un niño pequeño no va a dar una frijolada con chicharrón. Se le indigesta ese bebé.
Entonces toca poco a poco. A medida que vaya creciendo, tú le vas dando el alimento sólido, le vas cambiando la dieta. Lo mismo al creyente también, es igual. A un bebecito no podemos hablarle de una escatología o doctrina profunda, porque se va a indigestar, no entiende y no tiene el espíritu ejercitado en el conocimiento del bien y del mal. Amén. Está apenas empezando. Amén. Así que si no quieres seguir como embrión o embrión espiritual, deja ya los rudimentos y camina directo a la perfección en el conocimiento de Cristo. Debemos dejar ya los rudimentos, porque estos elementos, figuras, obras y símbolos físicos de representaciones espirituales, como el agua, por ejemplo, que es sinónimo o símbolo de la palabra, como el aceite, símbolo del Espíritu Santo, como la imposición de manos es símbolo del amor, de la impartición, símbolo de confirmar y afirmar cosas, como el ayuno es símbolo de luto, aflicción y la abstención de las cosas, hablando de lo que se veía en el antiguo pacto, así como el bautismo es símbolo y sigue siendo símbolo de estar sumergido e introducido dentro de Cristo, identificado con Cristo, como el arrepentimiento de las obras muertas es símbolo de arrepentimiento, así como la copa del vino es símbolo de la alegría y la sangre derramada de Cristo, así como el pan es símbolo de Cristo mismo, de su cuerpo y del nutrimento de la vida que es Cristo, así como la presentación de niños es símbolo de la sombra y de la protección divina. Símbolos que más adelante explicaremos en este estudio. ¿Ok? Gloria a Dios. Alabado sea El autor de los Hebreos dijo: y esto haremos si Dios en verdad lo permite, en Hebreos capítulo 6, verso 3. Amén. No dejarlos literalmente, sino avanzar a la perfección, es decir, a la madurez y a la búsqueda del alimento más sólido. Amén. Gloria a Todo Dios. esto, mis hermanos, es símbolo y figura de lo que habría de venir, que es Cristo. Amén. Y aún algunas de ellas se practicaron en el Nuevo Testamento y hoy en día también en las iglesias de sana doctrina, pero desde la perspectiva de Cristo. Amén. Podemos observar, por ejemplo, los apóstoles haciendo muchas de estas obras en el Nuevo Testamento. Apunten estas citas: Santiago 1:14, Hechos 13:3, Hechos 13:3, apúntenla, Hechos 8:12, Primera de Corintios 11:23-26. Gloria a Amén. Dios. Amén. Debemos dejar los rudimentos porque el autor de los Hebreos compara como con los primeros alimentos de un bebé, es decir, la leche espiritual para niños. En Hebreos 5:13 dice que el cristiano que participa y oye aquellos sermones o mensajes de leche o de rudimento es un inexperto en la palabra de justicia, porque la leche lo mantiene en estado de un niño en Cristo. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros de la palabra, después de tanto tiempo tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Para quién es el alimento o el mensaje sólido de la palabra? En Hebreos 5:14 dice que es para los que han alcanzado madurez en la palabra. Por esta razón, el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 2:6 dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. El contexto de Hebreos 6:1 comienza en Hebreos 5:11. Acerca de esto mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Se trata de hermanos débiles que no habían madurado a pesar de haber sido cristianos por largo tiempo. No habían dominado ni las enseñanzas fundamentales o rudimentos de la doctrina de Cristo. No eran capaces de recibir enseñanzas que requieren más sabiduría y discernimiento espiritual. Todavía tenían necesidad
de que alguien le volviera a enseñar doctrinas fundamentales, las mismas doctrinas que enseñamos a un inconverso para que sea salvo, o a un nuevo o neófito recién convertido. 1 Corintios 3, 1, 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. En Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La exhortación que usa el autor de Hebreos de dejar estos rudimentos no significa que los debemos abandonar completamente, sino que debemos avanzar en nuestro entendimiento a otras enseñanzas, siempre obviamente enseñanzas bíblicas, por supuesto, que nos ayuden a madurar espiritualmente, a crecer espiritualmente, y no debemos abandonar el fundamento o los rudimentos. Pero tampoco debemos estar satisfechos con solamente el fundamento, sino que debemos ir construyendo una casa con paredes y varios niveles con la ayuda de Dios. El resultado es dejar los rudimentos. El resultado de dejar los rudimentos es que vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez en Cristo. Amén. Desde todo punto de vista, este capítulo contiene pasajes muy difíciles de explicar para un intérprete, indiferentemente de su posición teológica, y hace también ya muchos años un expositor bíblico dijo: sé que este pasaje ha hecho temblar el corazón de muchas personas. Se revela, se eleva en el Nuevo Testamento con una grandeza sombría, severa, portentosa, terrible, sublime, como el monte Sinaí cuando el Señor descendió sobre él con fuego, y nubes de tormenta amenazadoras estaban a su alrededor, truenos, relámpagos y voces que anunciaban que él se encontraba allí. Toda persona reverente se ha acercado a esta sección con temor reverencial y asombro, y cada expositor bíblico sincero se ha aproximado a este pasaje con un sentido de insuficiencia, y seguramente esa es la manera de acercarse a él. Miremos esta parte que es importante para ir ya terminando. Prácticas y rituales del Antiguo Testamento. Oigas esto: una señal de peligro, el riesgo de apartarse y volverse al judaísmo. Esto es lo que está pasando hoy día, pero en gran cantidad, en muchas partes. Hemos visto cómo muchos cristianos se vuelven al judaísmo y empiezan ya no a decir Jesús, sino Yeshua, y empiezan a utilizar el vocabulario hebreo y a aprender hebreo, y se tiran a aprender judaísmo. Quiero decirles algo, mis hermanos: todo aquel que abraza el judaísmo se desliga de la gracia de Dios. O sea, la gente que dice que hay que guardar el sábado, que hay que circuncidarse, que hay que practicar la fiesta de los hebreos, la Pascua, el Purim, el Shavuot, el Sukkot. No, abrazar todo eso que es figura de Cristo, y que el cumplimiento de todo eso es Cristo, es prácticamente despreciar a Cristo. Ahora le puedo dar las citas. A medida que los cristianos de los hebreos ya podían ver que se acercaba la persecución, existía el peligro de apartarse de su confesión de Cristo y regresar al judaísmo. Dijimos que abrazar el judaísmo, siendo nosotros ya cristianos, alcanzados por la gracia de Dios, y abrazar las prácticas de los judíos, es entrar en maldición. Quiero que me acompañen a dos citas importantes que corrobora esto.
Gálatas capítulo 5, versículo 3. Alabado Dios. Gálatas 5, 3. Gloria a Dios. Gálatas 5, 3. Y quiero como ahondar un poquito en esto que es importante, porque se está viendo mucho en estos tiempos. Recuerde que Jesús dijo que muchos en los posteros tiempos serían engañados, que si fuese posible aún los escogidos en estos tiempos serían engañados. ¿Cuántos dicen amén? Esto es peligroso, hermanos. Y esto va para los muchos judíos mesiánicos y para muchos que guardan el sábado y guardan la ley. La otra vez un adventista estaba hablando conmigo y me decía que el sábado había que guardarlo, que es un día santo, sagrado para Dios, que había que guardarlo. Y yo le dije al adventista: ¿tú eres circuncidado? Y él me dice: pues no. Entonces, ¿tú cómo me pretendes decir que hay que guardar el sábado cuando el Señor del sábado es Cristo? ¿Y cómo pretendes tú obedecer la ley del sábado si primero no obedeces a Abraham? Porque la circuncisión vino con Abraham, y Abraham fue primero que Moisés 450 años antes. Y si tú pretendes guardar la ley aún el sábado, tienes que guardar los 613 mandamientos que están escritos en la ley. Y la Biblia habla acerca de eso, que si invalida uno, se jodió. No puede ni prender fuego porque ya pecó. Eso es un mandamiento perpetuo para las generaciones, sí, pero para los judíos, no para nosotros los gentiles. Nuestro reposo es Cristo. Jesús mismo dijo: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Los judíos buscaban un reposo físico. Obviamente, después de la cautividad de 430 años ahí en Egipto, esclavizados, era justo que Dios les diera un día de reposo. Pero nosotros, cuando entramos en Cristo, que es el Señor del sábado y dueño del sábado, entramos en un reposo espiritual. Por eso Él dice: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Amén. El adventista busca guardar un día sábado y honra el día, no honra al Señor del sábado. Amén. A Jesús querían matarlo, lo perseguían porque todas las sanidades, o la mayoría de las sanidades que hizo, las hizo un sábado. Él quebrantaba la ley porque Él era el sábado, y es el sábado hecho persona. Amén. Podía hacerlo. Gálatas capítulo 5, 3. Miren lo que dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Óigase bien. Yo testifico otra vez a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tremendo. O sea, el que abraza la ley, o las cosas que son para los hebreos, para los judíos, desprecian la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Se desligan de Cristo. Tremendo ese versículo. Y otro más tremendo, en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso es el peligro, mis hermanos, de volverse a la ley, porque cae en maldición. Ahí lo dice claramente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, tienen que cumplir. Si van a abrazar la ley o guardar el Sabbat, tienen que guardar todos los 613 mandamientos. O si no, no sirve para nada. Porque es que, mis hermanos, el cumplimiento de la ley es Cristo. Y Él no vino para abrogar la ley ni los profetas, sino para cumplirla. En Él se cumplió toda la ley. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Miremos otro versículo importante. Gálatas capítulo 2, 16. Así que, mis hermanos, pretender guardar la ley, como lo hacen muchas doctrinas judaizantes, los mismos adventistas y los judíos mesiánicos, es llevar a los creyentes a maldición, como lo indica la misma palabra en los siguientes versículos. Ya leímos Gálatas 3:10, ahora miremos Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:10 ya lo leímos: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Tremendo. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Gálatas 2:21. Apunten. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando se obliga a una persona a guardar la ley, es decir, la circuncisión o el sábado, más que todo, que está bajo la ley, porque es que el que quiere guardar el sábado primero tiene que obedecer a Abraham, que fue 450 años antes de la ley. Dice que cuando se obliga a una persona a guardar la ley, automáticamente esta persona se desliga de Jesucristo, se desliga de la gracia y de la misericordia de Dios, como leímos en Gálatas 5 del 3 al 4, cuando dice Pablo a los Gálatas: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tremendo. El que abraza la ley se desliga de Cristo y de la gracia de Cristo. Así es sencillo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos, que esto era lo importante que tenemos para decir. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a orar ya por el tiempo y vamos a estudiar esta semana ya que viene, si Dios lo permite, ya el domingo vamos a hablar acerca del arrepentimiento como el primer fundamento de la doctrina cristiana, el arrepentimiento de obras muertas. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre eterno, te damos muchísimas gracias por tu amor, gracias por tu bendita palabra, Señor, porque cada día escuchamos tu palabra y aprendemos algo de ella, Señor. Tu palabra es nueva cada día, Señor. Cada día, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, tú nos revelas al oído el consejo de tu voz, Señor. Gracias porque en tu palabra hay verdad, hay vida eterna, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra permanece para siempre, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo,
Y tu palabra penetra hasta el fondo de nuestra alma, Señor, hasta quebrantar las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra aún dice que es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que derrite la cera. Tu palabra dice que cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Gracias, Señor, porque como la lluvia que desciende del cielo y como la nieve que desciende del cielo y riegan la semilla, la tierra y la semilla y da pan y fruto al que come, así es tu palabra que sale de tu boca, Señor. No sale de ti sola ni vuelve a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la envías. Gracias por el mensaje, Señor. Gracias por esta palabra. Escribe en la tabla de nuestro corazón tu ley, tu palabra, Señor. Como dice tu palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdame cada día a avanzar en el conocimiento de Dios. Que mi fundamento sea siempre tú, Señor, la roca, Cristo. Y que a partir de ahí yo pueda edificar mi casa espiritual con buenos cimientos espirituales. En tu palabra, Señor, en el conocimiento de tu verdad, de tu palabra, en la sana doctrina y en la sana enseñanza. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a tu pueblo. Bendice a cada hermano que vino hoy, Señor. Los que no vinieron, bendícelos. A los hermanos que nos escuchan en las diferentes partes del mundo, bendícelos en gran manera, Señor. Y que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Bendito es tu nombre, desde ahora y para siempre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.